46, doctora. Más bien, no se olvide de grabar la sesión. Sí, ya estoy grabándola. 46. Ya, faltan 4 compañeros. Ya, empezamos exactamente a la 1:10. Ya, son 46. ¿Cuántos alumnos son en total? 140. Ya. Bien. Cuarenta y cuatro. Bueno, vamos a ir comenzando porque ya faltan solo 2 compañeros. Entonces, hoy día vamos a ver el tema de patología de oído externo, un poquito. De hecho, todos los temas que ustedes tienen son un poco amplios porque en realidad tenemos que recabar bastante información en una sola clase, pero hay que acordarse también de lo principal, pues ustedes están llevando el curso, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver básicamente hoy día es malformaciones, otomatomas, autopiomatomas, cuadros infecciosos en general, traumatismo y tumores benignos. Entonces, vamos a empezar un poquito recordando la anatomía, que seguro que ya la han visto ayer, ¿ya? Dentro de las partes de lo que es el pabellón auricular. Entonces, vamos a tener un ratito. Ya. Funciones de puntero. Listo, ya. Entonces, ahora sí ven el puntero. ¿Alguien me responde con micro, por favor? Porque ya no veo la... ¿Sí? Perfecto, ya. Entonces, vamos a ver que en el pabellón hay varias partes. ¿Por qué es importante recordarlas? Porque en realidad algunas malformaciones van a ir tomando algunas porciones y algunas no. Tenemos la parte del hélice, que viene a ser toda el ala, ¿ya? Que es la parte más importante, digamos, para muchas patologías. Porque en esta parte de todo el hélix, saben que el pabellón auricular en realidad tiene una conformación cartilaginosa y la piel que lo recubre es muy delgada. No hay tejido subdérmico, sobre todo en la parte del hélix, y eso es muy importante para algunas patologías que vamos a ver más adelante. Tenemos lo que es el antihélix, la raíz del hélix, donde nace todo el pabellón.
la concha, que es la parte que va, por ejemplo, es importante cuando hacemos patologías y necesitamos injertos, cuando hacemos cirugías, el antitrago, el trago que va a ser muy importante, sobre todo en la exploración, cuando, por ejemplo, hablamos del signo del trago, que es que a la presión de esta estructura vamos a encontrar dolor bastante característico en las otitis externas, que son las partes más importantes realmente. ¿Ya? Recordemos que la parte externa del oído viene desde el pabellón hasta la parte del conducto auditivo externo que termina a nivel del tímpano. Entonces, debemos tener en cuenta que el tercio externo es un tejido cartilaginoso asociado a tejido adiposo y la parte de los 2/3 internos van a ser óseos. Esto es muy importante también en la aparición de patologías. Por ejemplo, en este tercio externo vamos a tener abundantes glándulas. Entre ellas están los folículos pilosos y los folículos sebáceos, que van a estar encargados de lo que es la producción de la cera, que es una patología bastante frecuente ver los tapones de cerumen, por lo menos en otorrino, ¿no? Entonces, estas glándulas se van a encargar de secretar el cerumen. Recordemos que el cerumen es una grasa que tiene una función, no es que sea la suciedad. De hecho, ya el cerumen como tal es entre la secreción de estas glándulas y descamación de las células epiteliales que están en el conducto. Entonces, tienen un proceso de autolimpieza. Cada vez que se produce más cerumen, se elimina el cerumen que está más externo. Entonces no debemos limpiarlos, no debemos meternos ningún tipo de dispositivos, empezando por el hisopo. No deberíamos usar nada porque tiene un sistema de autolimpieza. Si nosotros rompemos esa cadena de autolimpieza, obviamente vamos a tener problemas. Desde lo más simple, que es el tapón de cerumen, hasta ya lo más complicado, que sería una otitis externa, porque también tiene función de protección. Incluso hay enzimas que podrían ser antibacterianas a este nivel, entonces hay que tener mucho cuidado en manipular y sobre todo cuando educamos a los pacientes, ¿no? Hay un tema muy importante dentro de las funciones del oído externo. Es importante resaltar que tiene función de localización y captación de sonidos, es decir, ¿cómo es que nos damos cuenta que un sonido viene del lado derecho o izquierdo? Va a ser mediante el tema de localización y de eso nos se va a encargar el pabellón auricular, que filtra el sonido, y a la vez el conducto va a hacer una amplificación de este sonido y la transmisión del mismo. Y lo otro es la protección, de lo que les hablaba, mediante el cerumen, pues la protección del oído medio debe estar garantizada por las funciones del oído externo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un casito, ¿ya? Yo les voy a poner ahí como encuesta y ustedes van a ir respondiendo, ¿ya? Entonces, tenemos un paciente, Manuel, de 52 años, tiene antecedentes, una hipertensión, es fumador de 30 cigarrillos, bebedor moderado, y bueno, su tratamiento, el enalapril, el paracetamol, se dice que usa el paracetamol de vez en cuando, según la historia. Viene porque hace 2 semanas presenta dolor de oído en el lado izquierdo, moderado, o sea, el dolor fastidia, pero tampoco es que lo inquiete mucho, y no hay otros signos, ni otorrea, ni vértigo, ni disminución de la audición. Entonces, en la exploración física lo que se encuentra es un pabellón auricular, no hay alteraciones a la palpación. Otoscopía dice que el conducto auditivo está permeable, el tímpano normal, en faringe no encuentra algún hallazgo, la articulación también se explora y no hay mayor dolor, y la cavidad bucal se encuentra una mala higiene con signos de periodontitis. Entonces, ¿qué harían? Lo derivan al otorrino para ver si sus hallazgos de normalidad están bien. Inician tratamiento analgésico y citan en 2 semanas. Consideran inicialmente un problema de caries como causa de lotalgia y aconsejan que vaya obviamente al odontólogo o hacen una solicitud de radiología, radiológico de columna cervical para descartar problemas cervicales. Bastante común en nuestro medio que los médicos siempre piensen en problemas cervicales. Entonces, vamos a ver.
vamos a ir a esto. Ya, entonces vamos a ver respuestas. Entonces, yo voy a mandar ahorita una encuesta y todos responden. Deberíamos tener 45 respuestas, ¿ya? Por si acaso es anónimo, no sale con nombre de nadie, así que denle nomás con confianza, chicos. Ya. Entonces, acuérdense de las opciones. Estamos acá. Listo. Ya. A ver. Vamos, empezamos. Yo tengo 7 respuestas. $21, que me faltan 19. Muy bien, vamos, vamos, chicos. Me faltan 9. 8. Llamen a sus amigos. Muy bien. Nos falta 7 respuestas. ¿Se quedaron dormidos o se han ido a almorzar? A ver, avísenles a sus compañeros que no han respondido. Me faltan 7 respuestas. Muy bien. Muy bien, mejor. Cuando estemos en 5 ya omitimos a los 5 y vamos a ver quién está por ahí. Eso quiere decir que no todos estamos, ¿ya? Va a haber más preguntas en la clase y vamos viendo cuántos están, cuántos se han escapado, porque obviamente yo no los puedo ver, ¿ya? Entonces vamos a terminar porque si no nos pasamos el día acá. Muy bien. ¿Ven ustedes las respuestas? Sí, doctora. Muy bien, entonces ya. Miren, es interesante, ¿eh? Hay un grupo que de todas maneras dudaría de su examen, bueno, y lo mandaría con el otorrino, lo cual no está mal, es una buena opción, porque como les comentaba a mi grupo, a veces toda otalgia, hay que tener en cuenta esto. El dolor de oído, como tal, propio del oído, se llama otodinia, y el dolor referido, o sea, cualquier otro dolor que pueda simular un dolor de oído, se llama otalgia. Entonces hay muchas causas de otalgia. En vez de dar innecesariamente antibióticos, mandarlo al otorrino es una buena opción. ¿Ya? Tenemos iniciar tratamiento analgésico en 2 semanas. Ya, podría ser, pero recuerden que estos dolores se empeoran. Y hay 21 alumnos, o sea, la mitad, que están en lo correcto, ¿no? Considerar inicialmente el problema de caries como una causa de otalgia. Aconsejar que vaya al otorrino y valorar la evolución, ¿ya? Entonces, es importante eso, que sepamos que no todo dolor de oído es propio del oído. Más o menos para eso la pregunta. Que no tiene que, es como una introducción al tema, nada más, ¿ya? Entonces, volvemos a la clase. Pásenle la voz a sus compañeros porque si no voy a empezar a llamar a cualquiera y voy a preguntar, ¿ya? Bueno, terminamos. Entonces continuamos. Ya. Listo.
Muy bien. Ya. Listo. Entonces, vamos a hablar un poquito de la embriología, porque para hablar de malformaciones tenemos que tener la idea de más o menos qué ha pasado o qué está pasando, por qué se han dado estos cuadros, ¿no? Entonces, vamos a tener que en realidad el origen tanto del oído medio como del oído externo van a ir de la mano en realidad. Las mismas estructuras que dan origen a uno también van a dar origen al otro, o sea, a la parte del oído medio. De hecho, es un proceso bastante imbrincado y pues los dos se desarrollan, pero vamos a tratar de centrarnos en lo que nos incumbe, ¿no? Que es la parte externa. Entonces vamos a ver que básicamente estos se van a empezar a desarrollar entre las 6 y 8 semanas a partir de los arcos branquiales. Se dice que del primer arco van a nacer el trago, la raíz del hélix y el hélix superior. Si se dan cuenta, vamos a ver qué ha pasado. ¿Qué pasó, Doctora, Ingrid? disculpe, ¿cuál es la respuesta a su pregunta del caso clínico? La C. La C. Ahorita Gracias, doctora. Ajá. Ya. Ya, doctora. Muy bien. Disculpe. Chicos, no te preocupes. Alcen la mano, no hay problema. ¿Ya? Porque si vamos avanzando, después se olvidan lo que querían preguntar. Está perfecto. ¿Ya? Pero yo tengo que cambiar de ventana, porque si no... A ver si pues no me permite. Listo. Entonces, vuelvo acá. Ya. Y del segundo arco branquial va a nacer también parte del pabellón, el hélix, el antitrago y la concha auricular. Es interesante esto porque de los mamelones van a, o sea, en realidad que son 6, ahorita los vamos a ver. En realidad, todo lo que es el pabellón nace entre el primero y segundo arco branquial. ¿Ya? Entonces, pasando a lo que es ya el conducto auditivo, se sabe que más o menos se ha estudiado que entre las 8 y 12 semanas va a haber una invaginación del ectodermo a nivel de la primera incisura braquial. Entonces, esta estructura, que va a ser epitelial, va a empezar a hacer una invaginación hasta chocarse con lo que vendría a ser la formación del oído medio, que ya luego se va a ir formando también al mismo tiempo. Pero a su vez va a haber una participación del mesodermo para formar la parte ósea del conducto auditivo. Entonces, luego de esto vamos a tener que hacia las 12 semanas va a empezar a proliferar estas células epiteliales y van a formar lo que se llama el tapón meatal, el cual va a permanecer cerrado hasta las 28 semanas más o menos. Esto es importante, ¿por qué? Porque esto nos va a dar a entender que, si se dan cuenta, por un lado va la formación del pabellón auricular y por otro lado se está formando el conducto auditivo como tal. Cuanto más temprano es la alteración, más anomalías vamos a tener. Es decir, si por ejemplo yo tengo una malformación antes de las 2 semanas, obviamente lo más probable es que este paciente tenga una malformación muy marcada de pabellón, o sea, digamos un grado 3 o 4 de Hunter, que es el que vamos a usar para la clase, asociado a malformaciones de caja. Pero si, por ejemplo, la malformación vino ya dentro de las 20, 25 semanas, pues obviamente, probablemente la malformación solo va a estar circunscrita a la parte de conducto, porque es por la falta de resorción que va a haber en este conducto, que normalmente esa resorción debe ser entre las 28 y 30 semanas para la formación del conducto. ¿Ya? Igual, volvemos a repetir, la primera hendidura braquial va invaginándose entre las 6 y 8 semanas y esta a su vez va a dar origen posteriormente al conducto auditivo. Ahora es importante también recordar, miren el nivel de donde se empieza a formar el oído. Si ustedes notan, está por debajo de todo el componente orofaringio y es por eso que una de las malformaciones
más frecuentes también de parte del oído van a ser las bolsas, los quistes branquiales, que se van a encontrar a nivel cervical. O sea, es un problema de migración, ¿no? Que se da durante estas primeras semanas y terminan siendo tumoraciones a nivel cervical. Ya, vamos a volver. Entonces, esto es de lo que les hablaba, de las prominencias auriculares, que son 6 en total, que son dependientes del primer y segundo braquial, y que esto a su vez en el desarrollo va a dar origen a todo lo que es el pabellón auricular. Se dice más o menos a partir de la 8ª semana se van a ir formando estos mamelones, y ya hacia las 12, 14 semanas ya va a estar formado, por lo menos en forma, ya va a estar desarrollado la parte del pabellón auricular, ¿ya? Y luego pues ya va a ir creciendo, ¿no? Pero contrario a lo que sucede con el conducto. Recuerden que el conducto empieza a formar más o menos en esas mismas semanas, 8 a 12 semanas, pero se va a reabsorber todavía en la semana 28 a 30. En cambio, el pabellón auricular ya va a estar formado para la semana número 12, ¿ya? Entonces, las malformaciones tardías probablemente cursen solamente con problemas de conducto, ya no pabellón, ¿ya? Entonces, esto es más o menos cómo se forman los tubérculos primer y segundo arco, y luego van a ir desarrollando hacia la 12ª semana y ya vamos a tener una estructura completa de lo que es el pabellón auricular. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de las atresias o alteraciones en general de lo que es la parte de oído externo, vamos a tener que la alteración en la diferenciación tanto del primer, segundo arco va a tener, bueno, algunas alteraciones que vamos a tener ya en el nacimiento. Entonces, lo que les decía, ¿no? La atresia del CAE sola por sí misma se va a deber a una ausencia de reabsorción del tapón meatal que se había formado durante la 8ª, 12ª semana. Eso es por un proceso de apoptosis que se da ya en la semana 28 a 30, o se debería a un hiperdesarrollo del cartílago de Reicher, que es dependiente del segundo arco branquial, y este haría que la parte cartilaginosa y la parte ósea proliferen y causen una estenosis o atresia, ¿no? Entonces, este es un estudio bien interesante porque es cercano, o sea, lo hicieron en Chile, si no me equivoco, ¿ya? Y lo interesante fue que hicieron un estudio, pero solo con los pacientes que entraron a cirugía, ¿no? Entonces, se dice que las malformaciones menores tipo fístulas o apéndices son las más frecuentes. Por ejemplo, en este estudio encontraron que la fístula preauricular fue la malformación más frecuente que ellos encontraron, en un 33%, la estenosis en un 29%, agenesia o atresia del CAE en un 3%, si se dan cuenta son mucho menos frecuentes. Pero lo que les decía, hay otras malformaciones también, como quistes branquiales, que van a ser quistes de retención a nivel cervical, ¿ya? Y la agenesia de cadena auricular también va a estar en un porcentaje muy similar, 2%, a la agenesia y la microtia. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el motivo de consulta por el cual podrían venir estos pacientes con malformación? En ese mismo estudio vieron que uno de los más frecuentes, porque el quiste branquial era el más frecuente, era la tumoración cervical, y después venía lo que nos incumbe a nosotros, ¿no? La hipoacusia, hay cuadros de otorrea, sobre todo cuando hay cuadros de colestetoma asociados a estas malformaciones, que es bastante frecuente. Puede haber tumoraciones, nodulaciones cervicales, secreción preauricular si es que estamos ante una fístula, y tumoraciones. Entonces, se ha visto que dentro de lo que es las malformaciones, los factores de riesgo más importantes, bueno, se vio un estudio que
uno de los medicamentos que mencionan es la talidomida, pero eso pues ya no usamos actualmente, ¿no? Pero algo que sí se usa bastante, sobre todo en mujeres en edad fértil, es la isotretinoína, que vendría a ser un factor de riesgo importante para las malformaciones. Ahora, tengamos en cuenta que esta alteración asociada a isotretinoína es como un on-off. O sea, si la isotretinoína te va a dar malformaciones, es bastante marcado. O sea, van a ser malformaciones en las primeras semanas donde hay alteración del pabellón, alteración del conducto, incluso otras alteraciones a nivel disostosis o otros problemas de cráneo, problemas renales, etc. Y otras alteraciones u otros factores de riesgo asociados, se ha encontrado que el síndrome alcohólico fetal y la diabetes materna también es un factor de riesgo importante para las malformaciones, ¿ya? Otra cosa que se ha visto bastante frecuente en el caso de las malformaciones es que es más frecuente que sea unilateral, más o menos en un 70% dice la literatura, y es más frecuente en pacientes varones, ¿ya? Entonces, dentro de las malformaciones que vamos a ver, las más frecuentes que podemos encontrar son el apéndice, que son como lesiones de tejido blando. Si es que tuvieran o contuvieran cartílago dentro de la estructura, se llaman encondromas, pero generalmente son asintomáticas. Probablemente ustedes hayan visto alguna vez un paciente con esto y no conlleva ningún riesgo. Se dice que están asociadas a malformaciones renales, al igual que a las fístulas preauriculares, que son hoyuelos o fístulas, pero es muy raro en realidad. Por lo menos en mi experiencia, jamás he visto que un paciente con fístula preauricular haya tenido alguna malformación renal, porque por protocolo pues les hacemos la ecografía renal a todos ellos. No hemos encontrado ninguna, y justo en un estudio vieron que del 100% de pacientes que tenían fístula, vieron que el 1.5% más o menos tenían alguna malformación. O sea, si bien hay que descartarlo, es bien raro que encontremos alguna malformación. Generalmente son alteraciones aisladas, ¿ya? Ahora, esto es una fístula típica. Hay fístulas que son atípicas, que pueden estar en diferentes partes de todo lo que es el hélix, tanto anterior como posterior. Y de hecho, esta localización es la más común, pero a su vez la más fácil de tratar, porque su extirpación pues no deforma la parte de pabellón. Pero si la fístula está ubicada en otros lugares, muchas veces tenemos que amputar un poco de cartílago y pues ya causan deformación, ¿no? Son mucho más problemáticas de operar. Cuando operamos, en caso de los apéndices, generalmente es por un tema estético, ¿ya? Que se operan porque realmente nunca dan clínica, salvo se sobreinfecten por manipulación, etc. Pero las fístulas preauriculares sí presentan sobreinfección o pueden presentar una secreción continua persistente en el tiempo. Se dice que para una cirugía, esto estaba mucho en discusión en años anteriores, se tenía que esperar el segundo cuadro infeccioso. Pero actualmente ya una vez que haya presentado el paciente un cuadro infeccioso sobre la fístula, generalmente son abscesos preauriculares los que presentan los pacientes, pues ya tienen indicación quirúrgica, ¿no? Ahora, es frecuente que sean unilaterales, igual más o menos un 60%, pero hay casos en los que son bilaterales también. Entonces, en esos casos, pues igual, si es que se infecta, se opera. Si no, no, porque pues no causan ninguna alteración ni ninguna patología por sí misma, salvo se infecten. Entonces, en ese caso, la cirugía es el tratamiento. Y ya pasando a otras malformaciones más importantes, que son más raras aún, se dice que, bueno, dependiendo del estudio, no puede haber una prevalencia de más o menos de 0.7 a 2.3 por cada 10.000 nacidos vivos, o sea, es bastante poco frecuente, ¿ya? Entonces vamos a tener igual, hay estigmas, por ejemplo, igual, apéndices,
las orejas un poco más pequeñas. La critoquia, que es una rotación propia del oído, o sea, al haber falta de hélix, el oído rota sobre sí mismo y hace que el oído se note como girado, ¿ya? Y vamos a la microtia. Según hay muchas clasificaciones, la de Dancer, la de Nagata también es una de las más actuales, pero una de las que siempre usan, por lo menos en semiología y en los hospitales, es la de Hunter, que las divide en 4 grados, ¿no? La de primer grado, que vendría a ser una malformación en la cual se conservan las estructuras. Si se dan cuenta, tenemos el hélix, el antihélix, el lóbulo, el trago, el antitrago, pero el oído va a ser de menor tamaño al promedio o de menor tamaño a diferencia del otro oído del paciente. El de grado 2 vamos a tener que la ausencia del hélix, o sea, va a haber una alteración ya en la parte cartilaginosa. Entonces va a ser que el hélix ya no se forma, el pabellón como tal, pero el lóbulo todavía se conserva igual que el trago. Y en el grado 3 ya vamos a tener un rodete nada más. O sea, se conserva una pequeña estructura de lo que sería el cartílago en forma de maní, algunos dicen, y nada más. Y el grado 4 ya es la ausencia completa, que es la notia, ¿no? Ahora, otra cosa muy importante, bueno, seguimos y luego vamos ampliando. Eso es en caso de las malformaciones de pabellón. También vamos a tener ahora las malformaciones que vienen en la parte del conducto auditivo. Las malformaciones del conducto auditivo van a estar asociadas a malformaciones del oído medio. Es raro que tú encuentres una atresia o una estenosis de conducto aislada. Generalmente, en un 99% de los casos, va a ir asociadas a problemas de oído medio, pues su desarrollo es concomitante. Entonces, si uno se altera, probablemente el otro se altere, ¿ya? Entonces, hay una clasificación que no solo toma en cuenta el tema del conducto externo, como digo, porque siempre van de la mano con problemas de oído medio. Entonces, las clasifican en malformaciones de grado menor y de grado mayor. Son 5 grados en total. El primer grado es una malformación solo de cadena. Podría ser que estas estén adheridas o podría ser la ausencia de alguna parte, generalmente del yunque. Pero el conducto auditivo va a estar normal. En el grado 2 vamos a tener que el conducto auditivo tiene una estenosis leve. Esto es una imagen que es como un esquema de lo que vendría a ser el hueso mastoides. Y este es el hueso timpanal. Pero si se dan cuenta, acá hay una leve cistosis. En realidad el hueso está un poco más grande de lo normal, pero es leve. Y lo que sí se va a ver es una hipoplasia del tímpano, que no guarda su estructura, y también puede haber alteraciones de la cadena, sobre todo a nivel de martillo, que no va a estar bien diferenciada sus partes, ¿no? ¿Ya? Luego tenemos el grado 3. En este caso sí vamos a tener ya una importante estenosis, una estenosis muy severa, y puede haber una caja. Esto vendría a ser la caja media. Esto es el conducto, que está cerrado casi completamente, y la caja generalmente es hipoplásica, y también la cadena puede estar con malformaciones, ¿no? No es estricto qué tipo de malformación de caja, pero o pueden ser más hipoplásicas, los huesecillos pueden estar hipoplásicos, o pueden estar adheridos, es decir, no haber movilidad de estos, ¿no? Entonces, vamos a ver que generalmente el tratamiento finalmente es la prótesis, pero eso lo vamos a ver después, ¿ya? Entonces, lo importante de este grado 3 es que ya la estenosis del conducto es muy marcada y la caja va a estar hipoplásica con o sin alteraciones de la cadena osicular. En el grado 4 volvemos, si se dan cuenta, acá en el esquema de mastoides y de conducto, vemos que acá hay todavía el hueso timpanal está presente, mucho más cerrado cada vez. En el grado 4 ya es casi bastante dismórfico, no se
no se ve casi, y lo que vamos a tener es una atresia completa. Entonces vamos a tener que no hay conducto, ¿ya? Y obviamente va a haber hipoplasia y malformación de la caja media, ¿no? Ya a partir del grado 3, donde ya hay una estenosis importante, vamos a pasar a llamar las malformaciones de grado mayor, hasta el grado 5, que es donde hay una ausencia del hueso timpanal, o sea, no se llega a desarrollar esa parte ósea del conducto y por tanto todo ese tejido está cubierto, nosotros lo llamamos placa trésica, y pues ahí hay otras alteraciones, por ejemplo, como el cambio del segundo y tercer segmento del facial. Y es importante, ¿por qué? Porque en las cirugías, pues, generalmente la localización del facial va a estar fuera de lo esperado y a veces hay muchos problemas, ¿no? Entonces, acá también va a haber asociado una malformación de caja que generalmente puede estar hipoplásicas, puede haber, la cadena puede estar incompleta, tanto un huesecillo faltante o partes de los huesecillos faltantes, ¿ya? Y esas son las malformaciones de grado mayor. Acá tenemos unas tomografías, ¿ya? En realidad, en todos estos casos, la tomografía es el gold estándar. Todo paciente con alguna malformación debe tener una tomografía. Hablo de malformaciones tanto de pabellón como de conducto. En el caso de las primeras malformaciones que hemos visto, que son los apéndices, las fístulas, no es obligatorio tomar tomografía, salvo nosotros a la latoscopia veamos algo anormal, pero de lo contrario no, ¿ya? Entonces, este es un corte coronal. Deberíamos ver el conducto por aquí, pero no lo vemos. Vemos que la caja está hipoplásica y acá igual. Si se dan cuenta, esto vendría a ser lo que es el mantillo. El yunque está deformado y el oído interno, bueno, sí se mantiene, ¿no? No tiene mayor alteración. Esto vendría a ser la cóclea, no veo mayor alteración. Igual acá también, esto es otro corte coronal y de este punto debería continuarse todo lo que es el conducto externo, ¿no? Pero no se ve, está totalmente atrésico y hay una ausencia de lo que es la parte de la caja media, ¿ya? Ausencia de los huesecillos, perdón. Entonces, ¿qué debemos hacer en estos pacientes? En realidad, estos pacientes requieren un manejo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque primero tenemos que ver los signos de alerta, ¿no? De verdad que es muy importante ponerles atención. ¿Por qué? Porque estos pacientes necesitan una terapia de apoyo o prótesis auditiva temprano, porque si bien el paciente nace con una audición normal, o sea, una audición interna, digamos, va a tener una pérdida auditiva dependiendo del grado de malformación, tanto sea de la parte del conducto como del oído medio, pero es un porcentual, o sea, es una pérdida conductiva que va a estar, que luego se puede solucionar con prótesis, pero si nosotros a ese niño no lo estimulamos, finalmente va a terminar haciendo una hipoacusia neurosensorial también por deprivación de estímulo, porque recuerden que todos los sistemas neuronales necesitan un sistema de retroalimentación. Entonces, si hay una pérdida conductiva muy importante por una malformación del oído externo y oído medio, si no damos una prótesis, es decir, seguimos estimulando el nervio, pues obviamente en el tiempo podemos desarrollar una hipoacusia neurosensorial también de esos niños. Ahora, recuerden que el 70% de estos niños tienen una malformación unilateral, es decir, el otro oído va a estar bueno. Entonces, generalmente un impacto de calidad de vida no van a tener, crecen normalmente como cualquier otro paciente, no tienen limitaciones del habla, desarrollan sistemas de acomodación que les permite localizar sonidos aunque uno no funcione. Entonces, realmente tenemos que buscar que ese oído no se pierda porque pues en el futuro el otro puede tener muchos problemas, pero también el manejo
va a ser dependiendo de la edad del paciente. Lo importante es que si descubren alguna alteración tanto de tipo malformación o ustedes ven que un paciente tenga hipoacusia de cualquier causa, pues es bueno referirlo tempranamente, ¿ya? Entonces, tenemos que ver que las malformaciones pueden ser aisladas o partes de un síndrome. Se ha visto que cuando son unilaterales generalmente son aisladas, cuando son bilaterales generalmente son parte de un complejo sindrómico. Los más comunes, el del Golden Hair, el Teacher Collins, hay el síndrome de Apert. Incluso en los pacientes Down también puede haber malformación bilateral asociadas a colesteatoma, ¿ya? Lo otro que me olvidaba comentarles es que cuando nosotros tenemos las malformaciones mayores, va a ser más frecuente la aparición de un colesteatoma asociado a estas malformaciones, no siendo así en las malformaciones menores. Entonces, volviendo a qué es lo que tenemos que hacer que este paciente sea manejado multidisciplinariamente. La evaluación auditiva, que empieza desde el nacimiento, en donde se deberían hacer otoemisiones acústicas asociadas a potenciales evocados dentro de los 3 primeros meses, y luego deberíamos procurar hacer una audiometría, ya sea de campo o la usual que hacemos en cabina, ¿ya? Esa se debería hacer apenas el niño pueda responder a los estímulos, que en general es más o menos los 5 o 6 años, pero siempre este paciente debe tener unas otoemisiones y unos potenciales evocados antes de los 3 meses. Idealmente, si encontramos una pérdida mucho más importante, pues obviamente va a necesitar un control hacia el año de edad, ¿no? Como les dije, la tomografía es obligatoria en todos estos pacientes y con eso podemos instaurar un programa terapéutico. Las prótesis auditivas van a ser súper importantes en estos pacientes. La logopedia, obviamente, todo sistema de prótesis tiene que ir ayudado de terapia, porque si no, obviamente no nos va a servir. Seguimiento por otorrino y el manejo quirúrgico. Entonces, debemos empezar tempranamente en estos pacientes con los audífonos óseos. No son los audífonos usuales que nuestro abuelito se compra cuando ya no escucha bien, no. Son audífonos óseos, es decir, es de estimulación ósea. Generalmente en niños se usan como vinchitas y eso nos permite asegurarnos que no haya pérdida posterior, como les expliqué. Y luego ya entre los 4 y 5 pacientes pueden ir a una cirugía para un implante de conducción auditiva. Anteriormente estaba muy en discusión, digamos, cuál era el manejo de los pacientes, por ejemplo, con displasia o en este caso con digenesia. Se planteaba que se hiciera una reconstrucción del pabellón auricular y eso lo trabajaba cirugía plástica, pero la verdad que eran cirugías bastante complejas. Uno, en el sentido de que tenían que sacar hueso de la parte de costillas, cartílago de costillas, y eso se haría más o menos a partir de los 8 a 10 años. Entonces el paciente tenía que esperar a esa edad todavía para hacer la reconstrucción del pabellón. Y de verdad que, o sea, hay muy buenos cirujanos plásticos incluso en el hospital, pero pues obviamente no queda como que se parezca mucho a un oído. De hecho, tiene bastantes limitaciones estas cirugías. Depende mucho de la cicatrización propia del paciente, porque si algunos hacen fibrosis, pues ese tejido hace fibrosis. Sacan cartílago de costillas y la parte de piel lo sacan a nivel inguinal. Entonces el paciente tiene múltiples cortes en toda la parte del tórax y a nivel inguinal, porque generalmente son de 3 cirugías hacia arriba, pueden ser 3, 5, 6 cirugías para reconstruir, depende del grado de malformación. Y luego venía la segunda parte, que era la recanalización, que era por otorrino, que era aperturábamos toda la atresia, ¿no? Y también no tuvo una muy buena evolución, no tenía una buena evolución. Los pacientes con atresia que eran operados tendían a estenosar de nuevo el conducto. Entonces, de un conducto que era ideal más o menos
2 centímetros y después terminaba en milímetros por la hipertrofia de la piel, porque como les digo, generalmente sacaban piel a nivel inguinal. Entonces se vio que era mucho trauma para el paciente y lo que ganábamos era poco. Entonces lo que ahora se estila y es en todo el mundo es ponerles una prótesis auditiva que les va a asegurar la ganancia auditiva que queremos. Y por otro lado, hay implantes o prótesis también de pabellón que se parecen mucho a una orejita normal, que se llama VistaFix. Claro, son caros, eso sí, todavía el seguro no los da, pero las prótesis auditivas sí, ya la damos. Entonces, eso es lo que más estila. Todavía se hacen recanalizaciones, pero la verdad que más los hacen los doctores que son muy mayores, que todavía se resisten al implante de conducción y pues no tiene muy buena evolución, la verdad. Entonces, lo que preferimos, como les digo ahora, es ponerle sus prótesis auditivas a estos niños a partir de los 4 o 5 años, porque necesitamos, como este implante va fijado al hueso, necesitamos que la tabla externa del hueso del cráneo pues tenga unos milímetros necesarios, más o menos 4 o 5 milímetros para que soporte el implante. ¿Ya? Entonces, como estamos en cuarentena, todos quisiéramos estar así, pero la verdad que estamos así. Vamos a morir todos ahora. Bueno, entonces pasamos a la segunda parte, que ya es mucho más de lo que vemos día a día, ¿no? Vamos a tener que tanto en pabellón auricular, por ser una parte externa, va a estar sujeta a los mismos cambios o a las mismas lesiones que podríamos tener en cualquier otra parte del cuerpo, abrasiones, heridas, contusiones, quemaduras, congelamiento, etcétera, todo lo que ustedes imaginen. De ellos lo más frecuente y lo más importante es el otohematoma, que es una colección hemática a nivel de pericondrio y epitelio. Entonces, lo que vamos a hacer con estos pacientes es, lo más importante, drenar tempranamente. Hacemos un corte paralelo a la curva del hélix y a continuación sacamos todo por presión y a continuación lo que tenemos que hacer es una ferulización. Si nosotros drenamos y lo dejamos tal cual, ya señor puede ir a su casa, lo que va a pasar es que esto va a volver a llenar. Entonces necesitamos ferulizar. ¿Y cómo ferulizamos? En realidad hay varias maneras, ¿no? Por ejemplo, una es usar yeso, que personalmente no me gusta, pero imaginemos que esto es yeso y toda esta parte se cubría por yeso. El problema es que el yeso se mueve y obviamente cuando nosotros ponemos el yeso por primera vez, todavía ese tejido está edematizado. Cuando baja la inflamación, pues se suelta, empieza a bailar el yeso y termina saliéndose. La otra opción es poner, por ejemplo, estas son unas plaquitas, que otra opción es poner botones que son mucho más resistentes. Tiene que ser un botón grande, obviamente, que cubra toda esta parte, pero ponemos por ambos lados, en la parte anterior y posterior, y lo que hacemos es puntos transfixiantes, o sea, cosemos desde atrás hasta adelante y de vuelta varias veces para evitar que ese otohematoma se vuelva a coleccionar. Podemos poner gasitas, imaginemos que esto también no es el dibujo ideal, pero podemos ferulizar con gasas. También es otra opción bastante válida porque la gasa se acomoda a las curvaturas normales que tiene el oído, ¿ya? Eso es lo que podemos hacer. Y dejamos antibióticos porque por el procedimiento y por la misma naturaleza de la flora propia, pues los otomatomas se infectan y terminan siendo otopiohematomas. Y en este caso, cuando se infecta, hay más riesgo de que la inflamación persista por un lado y otro que se desnaturalice el cartílago y luego quedamos con alteraciones, es decir, se muere el cartílago. Recuerden que el cartílago
es avascular, es decir, no tiene vascularización propia, se sirve del tejido adyacente. Entonces, si este cuadro de un otohematoma o una pericondritis, etcétera, persiste mucho en el tiempo, generalmente el cartílago se muere y luego causa amputaciones o deformidades importantes a nivel del pabellón. Entonces, para eso tenemos que dar antibióticos, de preferencia que cubran Pseudomonas, porque es una de las infecciones más importantes que se dan a este nivel. Podría ser ciprofloxacino. Si vemos que ya ha virado hacia un otopiohematoma, o sea, lo que drenamos no es solo sangre, sino pus, pues ahí agregamos clindamicina para ayudar al paciente. ¿Cuántos días? Por lo menos una semana de inicio, porque el control debe ser más o menos entre los 5 y 7 días que debe estar con la férula. O sea, esta férula se la dejamos aproximadamente 7 días en promedio. Puede ser hasta 10 días en algunos casos, pero es bueno sacarla a la semana para ver también que no acumule secreción y para ver cómo va. Una vez que nosotros sacamos nuestra primera férula, si es que todavía vemos que hay riesgo de que pueda formar otra vez el otohematoma, pues volvemos a ferulizar y así podemos tener al paciente entre 2 y 3 semanas. Pero sí es bueno cambiar a la semana y también dar la antibiótico-terapia. Por una semana inicialmente, dependiendo de cómo evolucione, podemos ir hasta los 14 días más o menos con antibióticos. Muy bien. Eso es en cuanto al otohematoma y al otopiohematoma, que puede ser una complicación del mismo. Infecciones propias, puede ser celulitis, que se comporta como una infección de cualquier parte de la piel, pero cuando esta celulitis avanza, o sea, no es tratada tempranamente, puede cursar hacia una pericondritis, que ya es la infección del mismo cartílago. Y otra patología importante, bastante frecuente, también es el herpes zóster de oído. Entonces, tenemos la pericondritis, que es la inflamación del cartílago, obviamente asociada a la piel. Entonces, lo que tenemos que dar acá es antibiótico-terapia, básicamente. Se prefiere, es importante para el diagnóstico, la clínica, básicamente dolor y tumefacción en pabellón. Antecedentes, generalmente el paciente se ha manipulado por alguna razón o se ha golpeado, o de repente se puso un piercing, que es una de las cosas bastante frecuentes también que vemos, y se inflama el oído. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Iniciar antibiótico precozmente, eso es súper importante. Entonces, tenemos que buscar tratamiento. Se prefiere tratamiento endovenoso cuando es una pericondritis. Entonces, estos pacientes tienen que ser hospitalizados. ¿Qué les damos? Generalmente, ciprofloxacino. Podemos combinar ciprofloxacino con clindamicina, o si vemos que no hay una respuesta hacia el tercer día o el cuadro ya está muy avanzado, o sea, ya toma todo el pabellón, incluso camina hacia la parte anterior de la carita, tenemos que ponernos un poco más agresivos. Entonces damos ceftazidima, por ejemplo, más algún aminoglucósido, amicacina, entre otros, ¿no? Lo otro importante es ponerles antibióticos en crema sobre esa zona. Ayudan mucho con el proceso porque nos ayudan a desinflamar mucho más rápido. Los corticoides también nos ayudan si hay mucho complejo inflamatorio, o sea, si vemos una flebosis marcada, bastante edema, una buena dosis de corticoides nos ayuda, que podríamos acompañar hasta el tercer o quinto día dependiendo de cómo evoluciona nuestro paciente. Los antibióticos endovenosos igual. Idealmente por una semana y luego continuamos una semana más por vía oral, dependiendo de cómo evolucione el paciente también. Si es que el paciente no responde después de unos 5 a 7 días, lo que hacemos es meterlo a sala, ¿no? Para una limpieza quirúrgica o cura quirúrgica. Abrimos todo el tejido, o sea, exponemos la parte del cartílago, limpiamos todo lo que podemos y pues luego volvemos a ferulizar. En estos casos, cuando se complica, tenemos que ferulizar. Y vamos viendo cómo evoluciona. Cuando el paciente no responde dentro de la primera semana, la posibilidad que quede una
un problema, una amputación o que el cartílago muera, es bastante alta. Entonces, por eso se dice que el antibiótico debe ser bastante temprano, ¿ya? Entonces, acá tenemos otro casito. Ya. A ver. Minerva es una niña de 4 años y la mamá lo trae a consulta porque tiene fiebre. Dice que se toca mucho el oído. Dice que anoche se ha despertado varias veces llorando y que no tiene apetito la niña, apenas ha comido hoy. La madre refiere que hace una semana se encuentra además con tos y rinorrea acuosa. Cuando le preguntas a la niña si le duele el oído, ella te dice sí. En la inspección lo que encontramos es no hay signo del trago positivo, no hay signos inflamatorios, no hay otorrea en conducto, y lo que sí se ve es la membrana timpánica intensamente hiperémica y abombada. Entonces, volvemos. Ya, entonces es una niña de 4 años que tiene fiebre, llora mucho, se toca el oído y lo que encontramos al examen todo negativo, excepto una membrana timpánica hiperémica y abombada. Entonces vamos a hacer nuestra encuesta. La pregunta es, ¿siguen viendo? Vamos a ver. Ya. La primera pregunta, ¿cuál es el diagnóstico probable? ¿Es una otitis externa? ¿Es una otitis media aguda? ¿Es una otitis media serosa? Esa es la primera pregunta, cualquiera de las 3 opciones, ¿ya? Vamos acá. Entonces la respuesta es 1, 2 o 3. Vamos, chicos, respondiendo. Dios mío, se quedaron dormidos todos. ¿No se puede responder? Doctor, no se puede responder. A ver, qué raro. Ya, ahí. Muy bien. Uno más y vemos las respuestas. Muy bien. Una respuesta más, por favor. Avisen a sus compañeros. Hay 5 que vuelven a no responder. Bueno, ahora son 6. Ya, entonces... Muy bien. ¿Lo ven? Entonces, la mayoría, que bueno, estamos de acuerdo en que es una otitis media, ¿no? Y vamos a ver por qué no es una otitis externa aguda, porque es el tema que nos toca hoy día. Y mañana van a ver este tema, pero es algo bastante frecuente que lo van a ver en pediatría, en su internado, en el SERUM y hasta cuando no sé qué especialidad quieran hacer, pero siempre lo van a ver. ¿Ya? ¿Pueden ver las respuestas? ¿Alguien que me escriba? Sí, no. Listo. Entonces es una otitis
probablemente es una otitis media aguda, porque lo que tenemos como hallazgo es la hiperemia de la membrana timpánica, ¿ya? El dolor así tan intenso puede presentarse tanto en otitis externa como en otitis media, pero es más frecuente en los niños las otitis medias, y además otra cosa importante era el antecedente que tenía esta niña, que tenía un antecedente de rinorreitos hace una semana. Entonces probablemente haya presentado una infección. Segunda pregunta. ¿Cuál sería el manejo? Vamos a volver. Ya. Manejo antibiótico, manejo conservador, es decir, esperamos, o interconsulta otorrino. Recuerden que es una niña de 4 años, ¿ah? Vamos, respondemos. Respondan sin miedo, chicos, porque es anónimo. Lo importante es que aprendamos algo, ¿no? No tengan miedo, porque ahí veo que se ha detenido la curva. ¿No sale el cuadro? A ver. Yo lo puedo ver. ¡Ay! Dios mío. Ya. Bueno, se borró, chicos, lo siento. Qué raro que no lo hayan podido ver. Pero la mayoría respondió 22 alumnos, manejo antibiótico, y otro grupo interconsulta otorrino. Esto es bien raro porque cuando estamos en la práctica privada, los pediatras jamás nos interconsultan por una otitis media aguda. Pero cuando estamos en el hospital, en emergencia, todo el tiempo nos interconsultan por otitis media aguda. Es raro, ¿no? Pero suele pasar. En realidad, según la guía americana, y esto lo van a ver mañana en su clase, si el niño no tiene factores de riesgo y es su primer cuadro y es mayor de 2 años, debería ser manejo conservador. Pero eso es seguro que ya lo van a ir viendo en sus prácticas. Eso dice la guía. Pero nuestra realidad es muy diferente. Uno, porque pues los pacientes que tenemos, pues el nivel de nutrición es malo, o sea, su respuesta inmune obviamente no va a ser adecuada. Y por otro lado, pues decirle al familiar, a la mamá o al papá, señora, espere, va a pasar en unos 5 a 7 días. Entonces tenemos que evaluar mucho, ¿no? Dependiendo del grado de compromiso, tratamos siempre de hacer manejo conservador, y si no, siempre dar el antibiótico de primera línea, que es amoxicilina en altas dosis, ¿no? Nada más, no nos vamos complicando. Tengo una participación, pero no sé de quién era. ¿Puedes activar tu micro? Manuel. Sí, doctora. ¿El manejo conservador solamente consiste en esperar o se le puede dar tratamientos asintomáticos como con analgésicos o algo? Claro, asintomáticos, ¿no? Le da su paracetamol, su antihistamínico si tiene mucha secreción a nivel nasal o ves mucha tos, también le podrías dar. Es asintomático. Me refiero a conservador en el sentido de no dar antibióticos de inicio. ¿Cuál es la respuesta, doctora? Doctora, ¿cuál es la respuesta? Es manejo conservador. Ya, gracias. ¿Ya? Entonces, hay unos 5 que no sé si no están o no sé qué pasó, pero que no responden y se repiten todas las preguntas. Entonces, en la última,
ronda de preguntas que es exclusivamente del tema, vamos a preguntar así al azar. Así que avisen a sus compañeros que no se están conectando. ¿Ya? Entonces continuamos, chicos. Solo queda la última parte. Doctora, Dime. ¿a qué se refiere con manejo conservador? Lo que le decía a tu compañero es evitar dar antibióticos y solo damos analgésicos, que en este caso sería Panadol o paracetamol, perdón, y sus antihistamínicos si es que vieras que el niño tiene mucha congestión nasal asociada, ¿no? Gracias. Muy bien, continuamos. Listo. Volvemos acá. Listo. Entonces, una de las patologías más importantes es el síndrome de Ramsay-Hunt, ¿ya? Es importante pero no frecuente. Importante ¿por qué? Porque puede dejar secuelas tanto de parálisis faciales como dolores neuropáticos. Entonces, sabemos que esta es una infección por el virus de la varicela. Ya, ahora sí. Está causado por el virus de la varicela zoster. La tríada bastante común es dolor de oído, las lesiones herpéticas y parálisis facial. Esa es la tríada típica con la cual el paciente va a venir. A veces el dolor puede aparecer mucho antes de las vesículas. Entonces el paciente va a venir por dolor y tú no le encuentras realmente mayor contenido, pero si el dolor es muy intenso, el paciente aqueja y no encuentras nada a nivel temporomandibular o no hay ningún otro problema asociado, pues hay que sospecharlo y hay que recitar a este paciente en 2 o 3 días, que es el tiempo en el cual las vesículas van a ir apareciendo. En algunos pacientes suele ser más agresivo y podría cursar con sordera adicional, o sea, además de la parálisis no da sordera, acúfenos, inclusive vértigo. Hemos tenido pacientes que cursaban con vértigo y sordera y de verdad es una odisea para el paciente, porque encima del dolor, que no escuche y ande mareado todo el tiempo, es una patología bastante agresiva. Entonces tenemos que tener cuidado cuando decimos no tiene nada, porque alguna vez pasó en el hospital que un residente vio a un paciente y le dijo, no tiene nada, señora, y la mandó a su casa. Y más o menos 3 o 4 días el paciente volvió y este paciente justo le hizo vértigo y tuvimos que hospitalizarlo y fue un caso bien agresivo. Entonces, cuando hay mucho dolor, no vemos ninguna otra causa, pues recitemos a ese paciente en 2 a 3 días, les damos analgésicos y lo citamos. ¿Ya? Bastante frecuente o más común en pacientes mayores de 60 años. ¿Ya? Entonces, el manejo va a ser interdisciplinario. Necesitamos la participación de los neurólogos, terapia física después, porque va a quedar como secuela de la parálisis facial, y también si hay secuela del dolor neuropático, pues es terrible realmente en estos pacientes. Entonces necesitamos tratamiento ayudado por ellos. Nosotros debemos evitar que se infecte o que haya una sobreinfección. Entonces vamos a usar soluciones antisépticas o gotas también con antibióticos, y obviamente vamos a tener que usar el aciclovir, el fanciclovir o valaciclovir, siendo estos 2 últimos más ideales porque pues el horario es mucho más extenso. O sea, por ejemplo, el aciclovir tenemos que dar 400 miligramos 5 veces al día. O sea, ese paciente, porque la pastilla viene en 200, tiene que tomar más o menos 10 pastillas al día. A ver, dile a un paciente que come 10 pastillas, es bien complicado. En cambio, el valaciclovir, que es lo que tenemos, porque fanciclovir no tenemos acá en el Perú, es nada más 2 pastillas, pero 3 veces al día. Algo más manejable. Obviamente está más caro, pero es una opción mía. Podemos dar corticoides para evitar o limitar la inflamación y así evitar que haya que las complicaciones como hipoacusia, vértigo y la parálisis facial pues no queden de secuela. Y el tratamiento tópico para evitar que se sobreinfecte, ¿no? Eso es básicamente el manejo. Entonces pasamos ya a lo que son las otitis externas
¿ya? Entonces, dentro de las externas tenemos muchas, son varias en verdad. Tenemos la localizada aguda, que vienen a ser los forúnculos del conducto auditivo, que no han puesto ninguna imagen, pero son lesiones bastante circunscritas. O sea, una de las glandulitas que tenemos ahí se inflama, se ponen flogóticas y a veces puede haber un poco de pus, pero son de tratamiento muy limitado. O sea, lo puedes usar, curar con cremas por una semana y unos días de dicloxacilina es suficiente, y con eso el cuadro remite bastante bien, bastante rápido. En 3 días ya casi no vemos síntomas. Después tenemos la difusa, que esa sí es bastante fastidiosa, la eczematosa, bastante común en pacientes mayores de edad, la micótica y la maligna, que es una de las más importantes. Es importante los antecedentes cuando hablamos de otitis externa. Siempre tiene que haber un antecedente. Manipulación, la más frecuente, que el paciente se estuvo metiendo X cosa en el oído porque le picaba. Lo segundo es pacientes que van a la playa o a la piscina. Y lo tercero es pacientes que hayan tenido un trauma o algo en el oído. Y los síntomas que van a tener con bastante frecuencia, casi en todos, no hay una forma de distinguirlos hasta que nosotros hagamos el examen, es la otodinia, que es persistente, un dolor intenso, persistente. Puede haber otorrea, dependiendo del grado de afectación, en cualquiera de ellas. Plenitud ótica, o sea, sensación de oído ocupado. El dolor, que podría ser a veces hasta dolor mandibular si es que el cuadro está muy avanzado. Y algo bien característico es en las otitis externas es el signo del trago positivo. Tenemos la otitis externa difusa, que se caracteriza porque todo el conducto se vuelve totalmente edematoso y obviamente se va a acompañar de secreción purulenta, ¿no? Las paredes se edematizan de una manera importante y es toda la pared, ¿no? Por eso se llama otitis difusa. Las otitis externas micóticas, en las cuales se dan cuenta el compromiso inflamatorio está, pero no es tan intenso como en la otitis externa difusa, y más bien lo que vamos a ver es lesiones que van a ser de cándida albicans, o si son de color negrito, de Aspergillus niger, ¿ya? Entonces son como pequeños algodoncitos que crecen sobre todo el conducto. En ambos el manejo es tópico. La guía americana dice que el tratamiento de elección de inicio es tópico, no se dan antibióticos orales porque la penetración es muy pobre, y por otro lado, si es micótica, obviamente no necesitamos antibióticos. Entonces siempre tiene que haber tratamiento tópico, que va a ser limpieza. O sea, tenemos que limpiar ya sea con un lavado o limpieza con aspiración con microscopio que hacemos en el hospital, o de repente con con hisopos que manejamos nosotros en otorrino con unas pincitas especiales, pero siempre tiene que haber limpieza. O sea, si tú no limpias, por más antibiótico que le des, las gotas, cremas, etcétera, no va a ser efectivo. Siempre en primer lugar tiene que haber limpieza. A continuación podemos usar gotas óticas o cremas dependiendo ante lo que estamos. Si es un cuadro de una otitis externa difusa, hay muchas gotas. En general todas tienen ciprofloxacino. Hay algunas que tienen ofloxacino, pero que son las menos comunes. Y hay otras presentaciones que vienen tanto cipro con hidrocortisona o con dexametasona, que son ideales porque también te ayudan a bajar la inflamación y hacen que la recuperación del paciente sea más rápida. Entonces sí nos ayudan mucho. Cremas, en caso de que yo prefiero las cremas en caso de las otitis micóticas, porque cuando tú das gotas creas humedad y es el factor más importante para que crezcan los hongos. Entonces evito dar gotas en esos casos, aunque por ejemplo hay gotas de clotrimazol que las venden en el mercado, pero personalmente yo no las uso porque no
no he visto buenos resultados. Prefiero echarles cotrimazol, pero en crema, por ejemplo. Y otra cosa muy importante es la reevaluación del paciente. El paciente con otitis externa de todas maneras va a necesitar una reevaluación. ¿Por qué? Porque a los 3 o 5 días de que use la gota necesita otra limpieza. Porque si no, el paciente va a mejorar, le van a pasar los síntomas y en 7 o 10 días va a volver con dolor, que puede ser igual o mayor al que tenía inicialmente. Entonces, estos pacientes sí o sí necesitan reevaluación. Otras gotas que usamos, sobre todo para limpieza o en caso de otitis de tipo micóticas, son, por ejemplo, el alcohol boricado, ¿ya? Que se usa un 5%, el ácido acético, que puede ser al 2 o al 5%, a veces el 5% es muy irritante, preferimos usarlos entre 2 a 3%, por lo menos eso es lo que usamos ahí en el hospital, y la solución de buró, que es una gotita que se usa mucho en problemas de piel, pero que también nos pueden servir para limpieza, ¿ya? Luego viene la otitis externa maligna, que... Un ratito, chicos. Ya, entonces la otitis externa maligna es un cuadro donde, a diferencia de las otras otitis que son benignas, que solo inflaman el epitelio y bueno, pues demoran en curar a veces, pueden demorar de repente unos 7, 10, hasta 15 días en algunos casos. En la otitis externa maligna lo que vamos a ver que este cuadro es mucho más agresivo. ¿Por qué? Porque va a generar necrosis del tejido blando y va a generar osteitis, es decir, va a generar infección del hueso, de la parte ósea del conducto y por tanto va a avanzar hacia la parte de mastoides. Entonces, esta patología es bastante frecuente en pacientes mayores de edad, ya que tienen ciertos antecedentes, por ejemplo, diabetes, etcétera. Pero, ¿qué es lo que puede? O sea, en realidad, para clasificar una otitis externa maligna, tenemos criterios mayores y menores. Dentro de los criterios mayores van a ser los signos clínicos, básicamente. Tiene que haber dolor o torrea, como en cualquier grado de otitis, pero lo que va a ser importante es el edema y las granulaciones con las ulceraciones, porque esas van a ser las precedentes a la necrosis que va a generar esto. Es muy importante hacer la granulografía a estos pacientes porque un ratito. Ya, entonces volvemos. Uy, Dios mío, ¿dónde está? Ya. Vamos a tener que todos esos pacientes tienen que pasar por una gamografía porque es la única que nos va a permitir saber si hay compromiso óseo o no, o sea, si la infección ha avanzado hasta la parte de hueso. Abscesos que podrían ser vistos en la otoscopía y obviamente que se haya aislado pseudomonas en la microbiología. Es decir, el paciente tiene que tener por lo menos 3 o 5 factores de los criterios mayores y los criterios menores podrían estar presentes, pero no siempre van a estar. Y es más sobre los factores de riesgo, ¿no? Pacientes diabéticos de edad avanzada, con insuficiencia de tratamiento convencional, es decir, que no están bien tratados, cuya diabetes no está bien manejada, que haya datos radiológicos, es decir, por ejemplo, si vemos que la gamografía sí es un criterio mayor, o sea, sí es indispensable, pero la tomografía nos apunta a que, en cambio, la tomografía es un criterio menor, nos apunta a que hay un proceso infeccioso, pero no es determinante, y
el mal estado general o la afectación de los pares craneales, que podría darse cuando el cuadro se hace mucho más agresivo. Estos pacientes, de hecho, para el diagnóstico tenemos que tener en cuenta la clínica, el dolor muy importante, a la atoscopía, ver granulaciones, un edema muy marcado, puede haber ya necrosis también, y una tomografía computarizada que nos ayuda, pero lo más importante en estos pacientes es una gammagrafía. Y el manejo obviamente va a ser antibióticos, anti-pseudomonas endovenosa, lo más precoz que se pueda, y manejo hospitalario. En estos pacientes el tratamiento endovenoso se puede mantener entre 10 y 15 días y va a depender mucho de la respuesta del paciente, ¿no? Hay pacientes que se han afectado de tal manera que por ahí alguna vez nos ha tocado ver un paciente que se complicó bastante, estaba en medicina, no era paciente nuestro, pero el paciente al final falleció porque hizo una trombosis de seno venoso y se murió. Entonces sí hay que ponerles atención a los pacientes mayores, ¿no? La meningitis bulosa, que es un cuadro viral, ¿ya? Lo que es característico en este cuadro es el dolor intenso. Generalmente se asocia o aparece en épocas donde los cuadros virales son más frecuentes, ¿ya? O sea, en el cambio de estación junto con los cuadros gripales, se dice que uno de sus principales agentes es la influenza, ¿ya? Y lo importante en estos pacientes es el manejo del dolor. Podemos drenar estas vesículas de tal modo que mejore el dolor. ¿Dónde está? Podemos drenar las vesículas para que mejore el dolor, ¿ya? Y lo que se usa es uso de antiinflamatorios, ¿no? Cualquiera sea, dependiendo de la edad, podemos dar paracetamol, ibuprofeno. Si es un paciente ya adulto, pues podemos dar algunos otros AINES tipo meloxicam, Celecoxib, porque maneja mucho mejor el dolor, y dejar a la evolución espontánea. Generalmente calman entre los 5 a 7 días, van evolucionando espontáneamente. Hay algunos libros que dicen que deberíamos darles antibióticos para evitar la sobreinfección bacteriana, pero la verdad que la mayoría y las guías dicen que no. Y por otro lado podríamos usar gotas de manera preventiva, ¿no? Para no darle antibiótico vía oral al paciente, ¿ya? Dentro de las tumoraciones, como cualquier tejido epitelial que está tapizado por epitelio, la parte del conducto externo, la presencia de tumores benignos por lo menos van a ser bastante comunes a cualquier otra parte del cuerpo. Pueden haber hemangiomas, linfangiomas, dermoides, el papiloma, que no es muy frecuente. Hasta ahorita yo he visto un solo paciente, pero es bien recidivante, bastante recidivante en el tiempo, en el sentido de que no resoluciona. O sea, el paciente está tranquilo unos meses y vuelve a presentar la lesión. Y otra vez, ¿no? Como los papilomas en todas las partes del cuerpo, van a volver a presentarse de manera frecuente. El colesteatoma, que es una patología bastante común en oído medio, pero también hay colesteatomas de solo conducto, que son de hecho menos agresivos, son más circunscritos y generalmente se dan en pacientes jóvenes. La queratosis senil, la queratosis seborreica, que se da en conducto, igual que en cualquier otra parte del cuerpo, los condromas, los lipomas. Y de estos, los que son bien característicos del oído son los osteomas y la exostosis. Los osteomas van a ser tumoraciones de la parte ósea y van a crecer como una tumoración de base amplia, ¿ya? Y van a ir cerrando el conducto poco a poco, ¿no? Hasta cerrarlo por completo. No duele, de lo que aqueja el paciente es de sensación de oído tapado. Tú vas, lo examinas, y como está estrecho también el conducto, tiende a generar tapón de cerumen. Entonces el paciente va a venir por sensación de oído tapado. En cambio, la exostosis va a ser una hiperplasia del tejido óseo también, pero de manera desordenada. O sea, si se dan cuenta, es todo el conducto que empieza a ser hiperplásico.
Entonces, la cirugía de un osteoma, bastante sencillo, porque solo tenemos que sacar la tumoración como tal. Pero una exostosis es mucho más trabajosa porque tenemos que trabajar por sobre todo el conducto. Entonces, ¿cuándo se opera? Cuando el paciente tiene molestias auditivas. Por lo demás, no significa nada maligno, es una evolución bastante lenta, puede evolucionar en 10, 15 años y, como les digo, se opera solo si causa molestias auditivas, si no, ni se toca. Otra patología bastante, muy frecuente es el tapón de cerumen. Ya saben que una de las principales causas es la manipulación. Entonces, podemos tener cerúmenes que son muy amarillos hasta... Doctora, disculpe, ¿qué cerumen? El cerumen es la grasita normal que tenemos en el oído, lo que les explicaba al inicio. No sé si alguna vez te has metido el dedo al oído, un hisopo, y te ha salido una cosa amarillita. Sí. Ya, ese es el cerumen. Entonces, el cerumen, dependiendo de los pacientes, lo ideal es que sea así de color amarillo, tipo color miel, pero cuando este cerumen ya se queda por más tiempo en el conducto, tiende a oxidarse, entonces va a ser de color negruzco. Incluso a algunos pacientes pues les sale un poquito y piensan que es sangre muerta, ¿no? Porque tiene una coloración así medio marronácea. Entonces puede ser hasta de color blanco, porque cuando hay cerúmenes de tipo tapón epitelial, o sea, que tienen más epitelio que era, son de color blanquecino. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces podemos confundir lo que vemos, ¿ya? Entonces ya saben que el tapón de cerumen, obviamente el manejo va a ser un lavado de oídos, ¿no? Estas son las jeringas que usaban usualmente. Personalmente no las uso porque son súper grandes y súper fastidiosas. Prefiero hacerlas con jeringas descartables. Y bueno, lo que se hace es con agua tibia instilamos más o menos 100 a 200 mililitros de agua en el oído y vamos viendo que según vamos dando la presión va a ir cayendo todos los restos del tapón de cerumen que teníamos. Ya es un procedimiento bastante sencillo. Es una pena que realmente no lo puedan ver, pero vamos a intentar de repente hacerlo en casa. Y finalmente los cuerpos extraños. Los cuerpos extraños son bastante comunes en pacientes niños y en pacientes con alguna alteración mental, ¿no? Algún tipo de retraso o algo así, que son pacientes mucho más mayores. Entonces podemos encontrar literalmente todo. Estas son tipo estas piedritas que sirven de adorno en la sala. Tenemos un bastoncito de metal y tenemos una garrapata. ¿Ya? De todos estos, los más peligrosos son las pilas, ¿ya? Y los seres animados, porque a veces pueden impregnarse hacia el tímpano y cuando intentamos sacarlo, rompen el tímpano. Entonces, siempre para cuerpos inanimados que no absorban o que no sean hidrofílicos, hacemos un lavado, inmediatamente sale, es bastante fácil, o con una pincita, igual que acá. Si es algo tipo pepa de maní, perdón, el maní o alguna pepa de alguna fruta o alverjitas también he visto alguna vez, no lavar porque se hidratan y hacen comprensión de las paredes y el niño se queja de dolor y es terrible. Hemos tenido que entrar a esta sala con esos pacientes, siempre con una pincita. Si no tienen pincita especial, lo dejan y lo mandan al otorrino. Y si es un cuerpo animado, o sea, si es un insecto, primero lo matamos. Podemos usar cualquier tipo de aceite, glicerina, aceite incluso de bebé. Y en el hospital usamos a veces lidocaína o suero, también nos sirve. Lo matamos y después hacemos lavado o extirpamos con una pinza. ¿Ya? Estas son las pinzas que usamos generalmente. Pantalla, opción de puntero, ya.
estas son las pinzas que usamos. Si se dan cuenta, son súper finitas. Y pues si no la tienen, mejor no toquen el oído, porque nos ha tocado también que han venido pacientes que ya tienen manipulación y el conducto se matiza. Y de verdad que es bien traumático para los niños. Algo tan simple como esto puede cursar, o sea, si no se maneja bien, hasta con perforación del tímpano. Entonces hay que tener mucho cuidado de cuándo tocamos y cuándo no. Si yo tengo los materiales adecuados, pues lo toco. Si no, mejor evito no hacer daño. Recuerden que es primero no hacer daño, siempre la ley del médico, así que hay que ver hasta dónde podemos hacer. El caso 3, y con eso terminamos. Es una paciente de sexo femenino de 16 años de edad, no tiene ningún antecedente patológico, pero practica natación. Desde hace 4 días se queja de prurito y dolor intenso en el oído derecho. Se ha manipulado los oídos con hisopos y el dolor de oído ha ido aumentando con la masticación y al tocárselo. También refiere que tiene disminución de audición. A la exploración física se ve que hay un pabellón auricular inflamado, hay otorrea y el conducto auditivo está con flogosis, o sea, tumefacto, con exudado amarillento y hay dolor a la palpación, o sea, el signo del trago positivo. También podemos observar que hay adenopatías pre- y retroauriculares. Entonces, vamos con las preguntas. Quedó claro el caso, ¿no? Una chica de 16 años que se dedica a la natación y que presenta dolor de oído hace 4 días, que ha ido aumentando, se ha manipulado y al examen lo que encontramos básicamente es un edema de todo el conducto asociado a otorrea y signo del trago positivo. ¿Ya? Entonces vamos a... Ya. Ya. A ver, entonces primera pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico probable en este caso? ¿Ya está? Muy bien. Vamos, ya saben que esto es anónimo, no tengan miedo de poner sus respuestas. Muy bien, bastante bien. ¿Ven las respuestas? Espérate. Vamos a ver si no se ve. Qué raro. Ay, no. Ya, ¿ven las respuestas? Me parece que no, ¿no? Hay un problema con esto. Ya, entonces,
La mayoría estamos de acuerdo es que es una otitis externa difusa, ¿ya? Porque recuerden que la paciente tiene de antecedente la natación, ¿no? Entonces es una otitis externa difusa, porque hay dos cosas importantes: el dolor y el signo de trago positivo, que es bastante característico en este grupo, y además que la paciente se ha estado manipulando el oído, no olvidemos eso. Segunda pregunta. Segunda y tercera pregunta. Ya voy a terminar. Ya. ¿Qué datos del interrogatorio apoyan al diagnóstico? Mari, adelante. Ya. A ver, levantó la mano Mari. Muy bien. Entonces, a ver, vamos con Claudia Lisette Cruz Vargas. ¿Está? Ya. A ver, dime, ¿qué datos del interrogatorio apoyan al diagnóstico? Prende tu micrófono. La doctora. Antecedentes de baño en la piscina y el mar. Bueno, ¿y la manipulación es importante? ¿El antecedente de manipulación? Sí, también sería importante. Ya, muy bien. Esos dos serían importantes en realidad, ¿no? Porque, o sea, de hecho hay muchos pacientes que van a la piscina, pero no todos les da la otitis, pues, ¿no? El tema de manipularse es súper importante. Ya, muy bien. Denise Carlarica. Sí, doctora. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente? Eso es lo que no les he dicho, pero es una buena pregunta para... ¿Sabes? ¿Leíste algo? No estoy segura, doctora, pero Pseudomonas. Pseudomona, exacto. En la otitis externa difusa, el agente más frecuente, al igual que en la otitis externa maligna, es la Pseudomona aeruginosa, ¿ya? Y en cambio, en la micótica, como les dije, puede ser Candida albicans o Aspergillus niger, cualquiera de los dos, ¿ya? También puede haber Streptococcus y Staphylococcus sp, o sea, epidermidis y los otros, pero es más frecuente la Pseudomona. Por eso es que la mayoría de gotas tienen quinolonas, y también el tratamiento que damos en caso de hospitalizaciones son tratamiento anti-Pseudomona, ¿ya? Entonces es el más frecuente. Muy bien, últimas preguntas. A ver. Muy bien. A ver, vamos a ver. Manuel Alejandro Andrade. Oh, no lo veo ya. Manuel. No está. A ver, otro. Rodrigo Escalante. ¿Está Rodrigo Escalante? Muy bien. Prende tu micrófono. La causa de hipoacusia en este cuadro será debido a... ¿Cuál de los siguientes? A ver, dime tú. No funciona tu micrófono. Ya, a ver, dime. Igual la respuesta. Escríbeme entonces. Exacto, es una hipoacusia de conducción, ¿no? Porque es un obstáculo en el conducto auditivo. ¿Y será marcada esta hipoacusia o será leve? Rodrigo.
La pregunta es, ¿esta hipoacusia será severa o será una hipoacusia leve? Muy bien. Muy bien. Yulisa Carguayo. Entonces la respuesta es que es una hipoacusia debido a un obstáculo de la conducción sonora en el conducto auditivo, y esto es una hipoacusia de tipo conductiva, la que tienen los pacientes con otitis externa, ¿ya? Yulisa, ¿cuál será el procedimiento terapéutico? O sea, ¿qué haces con ese paciente? Yulisa, te escucho, pero, o sea, te escucho como a lo lejos. A ver. Ya, listo. A ver, ¿cuál sería tu respuesta? Escribe igual que tu compañero tu respuesta. Gabriela Castillo, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Cuál sería el tratamiento en este paciente? Para mí sería la D. Gotas óticas, ¿no? Previa limpieza. Que puede ser de diferentes formas, recuerden la limpieza, pero siempre primero la limpieza y luego las gotas. Muy bien, Gabriela. Y bueno, pues eso es todo, chicos. Así que pueden ir a almorzar con tranquilidad. Recuerden que estos tiempos son difíciles, tanto para ustedes como para nosotros. Nosotros todavía tenemos que seguir yendo al hospital, pero ahí estamos, luchando siempre por una razón, ¿no? Bueno, eso fue la clase de hoy día. Cualquiera de sus dudas, pues tienen las prácticas para que pregunten a cada uno de sus profesores, y pues de eso esperemos aportar con algo con ustedes, porque ha sido bien difícil para nosotros también aceptar que todo esto sea virtual, pero aquí estamos. Ya, bueno, ya pueden ir a almorzar. Saludos a todos. No, gracias a ustedes por escuchar, aunque sea a la hora del almuerzo. Y sé que algunos habrán muerto en algún momento, pero después han vuelto a revivir. Cuídense, chicos.